Buenas tardes a todos. Verdad que para mí es realmente un privilegio, como dije, poder compartir con ustedes este taller que lo llamamos STEAM, una metodología empoderadora. En el día de ayer, en una de las entrevistas que pude compartir con mi familia, hablábamos un poquito de dónde surge todo esto del empoderamiento, ¿sí? Y al menos para nosotros comenzó en un congreso de Entramar, así que realmente es un privilegio hoy poder compartir este taller con ustedes. Ahí les voy a poner una pequeña presentación, ¿sí? Que hice para que nos podamos guiar un poquito, ya que es un poco acotado el tiempo, pero quisiera comentarles un poquito, ¿no? Respecto a este nuevo modelo de aprendizaje, el cual es necesario, digamos, para una educación innovadora, para formar los profesionales del futuro. Desde hace algunos años se están implementando en las escuelas programas con la metodología STEM, yo creo que ya lo habrán escuchado, ¿sí? Que busca enriquecer el aprendizaje de nuestros estudiantes en cuatro materias, ¿sí? Como ser ciencia, tecnología, matemáticas e ingeniería. De ahí las iniciales, ¿no? La S, Science, ¿sí? La T, E, M, ¿sí? Technology, Engineering, Math. Y con la intención en sí surge esto de crear contenidos multidisciplinares, donde la tecnología sirva como unión de las especialidades para crear conocimientos nuevos que garanticen un aprendizaje más significativo. Es decir, de esta forma, lo que se estaba buscando es poder desarrollar aptitudes, como es la competencia digital, el pensamiento computacional, actitudes como la resiliencia, ¿sí? La capacidad de superar dificultades, tolerancia, la frustración, ¿sí? El trabajo en equipo. Entonces, así es como surge STEM, ¿no? Surge esto en Estados Unidos, pero eh, hoy día el taller que estoy presentando es STEAM, ¿sí? Faltaría la A para poder completar. Esta A hace referencia a justamente las artes, pero cuando me refiero a las artes no me estoy refiriendo solamente a las artes plásticas, a la música, sino también a la literatura, ¿sí? Las ciencias humanísticas. Entonces, en estos últimos años se vio la necesidad de poder incorporar la A, ¿sí? A esta palabra STEM. Entonces, esto nos permitió a los estudiantes poder conectar los conocimientos que, que estaban adquiriendo, relacionando, ¿sí? Con la parte artística para poder fomentar un aprendizaje entonces creativo e innovador. Ahora, no se puede olvidar, ¿sí? O es necesario, mejor dicho, mencionar que esta metodología viene del movimiento Maker y además apuesta por proyectos creativos como Do It Yourself, el hazlo tú mismo, ¿sí? Con la intención de inspirar a nuestros estudiantes y poder trasladarlo a una enseñanza práctica basada en la experimentación y donde además, ¿sí? Se puede apoyar metodologías del siglo XXI llevadas a cabo en nuestros espacios, ¿sí? De aprendizaje, en nuestras aulas, como por ejemplo algo que se habló mucho es la gamificación, ¿sí? El aula invertida, etcétera, ¿sí? Talleres que ya lo estuvimos viendo y seguiremos viendo a lo largo del Congreso. Ahora, eh, es la cultura maker, ¿sí? Esto que mencionaba. La cultura maker o la cultura del hacer es una tendencia dentro de la cultura digital en la que se busca reivindicar el uso de la tecnología más allá de la pantalla, ¿sí? Más allá de la computadora, del ordenador, del celular, ¿sí? Esta cultura defiende una vuelta a lo manual, ¿sí? Se utilizan, entre otras, herramientas de fabricación digital de bajo costo, como son las impresoras 3D, ¿sí? Máquina de CNC, y se trabaja con archivos digitales que pueden ser compartidos fácilmente en la red. Hoy podemos encontrar en Internet
muchísimos modelos, ¿sí? Para imprimir en 3D. Es más, lo que se te ocurra, creo que lo buscas y ya está diseñado y podemos editarlo también en esta red, en esta comunidad de educadores. ¿Sí? Tras el comienzo a nivel mundial de ciertas crisis, ¿no? Y de manera gradual, la cultura maker se convirtió sobre todo en Estados Unidos en todo un fenómeno social y principalmente gracias al éxito que tuvieron estos espacios maker, ¿no? Ferias que se hacían. Esas ferias promocionaban justamente la cultura maker a nivel global y son un punto de encuentro para los makers, es decir, los creadores, ¿sí? Los hackers, inventores o emprendedores que enfatizan el trabajo colaborativo, el conocimiento abierto, la robótica o el diseño, entre otras disciplinas. En el caso, por ejemplo, de la robótica educativa, podemos decir que esta se encuentra muy ligada con el enfoque STEAM, ya que nuestros estudiantes van a trabajar realizando construcciones, donde resuelven los retos que se van encontrando y, por supuesto, aplican y aprenden nuevos conocimientos de matemática, de ciencia, de tecnología, de arte, ¿sí? O ingeniería. Ahora, algo importante a destacar, ¿sí? Es cuáles son los factores necesarios para aplicar la metodología STEAM en el aula. Los factores importantes, ¿sí? O necesarios para aplicar esta metodología son, en primer lugar, los docentes. El docente es el pilar fundamental dentro del cambio educativo, ¿sí? Creo que por eso hoy vos estás participando de este congreso virtual, por eso estás invirtiendo tu tiempo para capacitarte, para empoderarte, ¿no? Con conocimiento. Entonces, y para esto justamente, para poder ser este pilar fundamental que estamos diciendo, es muy importante que estos docentes sean expertos en el conocimiento que van a transmitir, que puedan dominar los recursos y las herramientas para poder aplicarlas de manera correcta. Además, es muy importante que el docente se encuentre, esto que hablábamos, en continua formación, ya que en esta nueva era cada vez son más los recursos novedosos que pueden ayudar al docente a hacer unas clases divertidas, interesantes y motivadoras. El siguiente factor, ¿sí? Fundamental es el de los estudiantes, ¿sí? El aprendizaje de las áreas curriculares mediante la metodología STEAM engloba una serie de competencias, de habilidades y conocimientos vinculados al carácter que servirá para el futuro, ¿sí? De este estudiante, para su futuro personal y también para su futuro profesional, como por ejemplo el pensamiento crítico, la iniciativa, la capacidad de hablar en público, el liderazgo, el trabajo en equipo, etc. Y por último, ¿sí? El tercer factor que considero importante para poder aplicar esta metodología en nuestras aulas son los materiales. Más allá de que en esta presentación que yo te comparto, aparecen elementos de electrónica, de robótica, ¿no? Para trabajar. También, y es más, nosotros, por ejemplo, en la institución donde trabajo, en el Colegio Hogar de Betania, nuestro espacio maker, más allá de contar con impresoras 3D, de poder contar con las tablets, no sé, proyectores, o los recursos que vos puedas tener en tu Maker Lab o en tu sala de tecnología o en tu espacio de arte o lo que sea, es muy bueno, y algo que nosotros vimos importante es poder trabajar también con materiales reciclados, ¿sí? No necesariamente tengo que tener, por ejemplo, la impresora 3D para trabajar diseño 3D, sino que podemos trabajarlo a través de aplicaciones y después poder construirlo con nuestras manos, ¿no? Este movimiento maker de justamente el hazlo tú mismo. Quizás te estés preguntando, ¿cómo puedo empezar? Me gustaría empezar a trabajar en el sistema STEAM en mi aula, decís. Ahora, ¿cómo puedo comenzar a hacerlo?
En primer lugar, es importante conocer a los estudiantes, las características, la edad, las necesidades de cada grupo, así como los recursos de los que se dispone para poder llevar a cabo la experiencia, ¿sí? El proyecto. Al ser la metodología STEAM un aprendizaje basado por proyectos, es importante planificarlo y definirlo, es decir, establecer objetivos, competencias y habilidades que se quieren desarrollar. Es decir, tengo que planificar cuándo y cómo se va a desarrollar. Una vez que tenemos claro el proyecto, tenemos que presentarlo a los estudiantes y a partir de ahí iniciar un proceso guiado del trabajo a realizar. Si, por ejemplo, se quiere tratar sobre el espacio, los estudiantes no solo aprenderán sobre los planetas, sino que además, se harán uso de las nuevas tecnologías para buscar nuevas ideas y crear sus propias experiencias. ¿Experiencias de qué? Del proyecto que cada estudiante va a llevar a cabo, ¿no? Cada estudiante va a llevar a cabo su propia experiencia. Teniendo en cuenta que STEAM se basa en la ciencia, tecnología, matemáticas, arte e ingeniería, es posible complementar el proyecto realizando talleres de experimentos científicos, trabajar con la robótica educativa, introduciendo, por ejemplo, Scratch, ¿sí? Para crear alguna animación espacial, etcétera. Ya que está comprobado que a los estudiantes les encanta experimentar y crear sus propios conocimientos. Una vez terminado el proyecto, es necesario evaluar, ¿sí? Uno de los puntos importantes, ¿sí? Cuando yo estoy aplicando la metodología STEAM, es poder evaluar si los objetivos, ¿sí? Si los contenidos se han podido llevar a cabo y establecer mejoras para el futuro. Yo creo que en este tiempo que vamos a estar experimentando el regreso a las clases presenciales de distintas maneras, en las distintas provincias, en las distintas instituciones, de acuerdo a la realidad, ¿no? De cada institución, pero lo que más o menos se escucha o se habla de esta metodología mixta, ¿sí? El trabajo en burbuja. Yo creo que es buenísimo poder implementar esta metodología STEAM para justamente compartir a los estudiantes una experiencia significativa para ellos, ¿no? Entonces, en ese grupo reducido, poder trabajar esta metodología creo que es un año ideal. Hago un paréntesis. Tampoco puedo decir que la metodología STEAM es la panacea, ¿sí? Pero es una herramienta que nos va a ayudar a poder implementar, ¿sí? Y generar realmente un aprendizaje significativo en nuestros estudiantes, ¿no? Yo no tuve la posibilidad de cuando fui estudiante, tener quizás docentes que apliquen metodologías activas. Ya las conocí siendo docente y cuando las conocí, ¿sí? En los primeros talleres de STEAM que pude compartir, yo me sentía realmente un niño, como que con esas ganas, ¿no? De poder experimentar y hacerlo con mis propias manos. Entonces yo creo que darle esa oportunidad a nuestros estudiantes para que ellos puedan realmente también encontrarse y poder ver, sobre todo los chicos, ¿no? En secundaria, los que están en los últimos años, qué carrera quieren estudiar, poder experimentar, ¿sí? Ser un día un científico, ser un tecnólogo, ser un ingeniero, ¿sí? En el aula, ¿no? Otro punto para poder comenzar, ¿no? Es que en la medida de lo posible, involucrar a las familias y a los estudiantes, por ejemplo, de otros ciclos, para que puedan ver qué aprendizajes se han llevado a cabo inspirado en la educación mediante esta metodología STEAM. ¿Cómo introducir a través del juego conocimientos de estas materias a nuestros pequeños? A ver,
Los niños, yo tengo una niña de 5 años, ¿sí? Y ellos tienen la necesidad de hacer las cosas una y otra vez antes de aprenderlas. A través del juego, ellos descubren el mundo por sí mismos, por lo que esto es un instrumento muy eficaz para la educación. Ahora, los juguetes educativos, por ejemplo, que están englobados bajo esta denominación STEAM, pretenden desarrollar procesos basados en resolución de problemas mediante el razonamiento lógico, la incorporación de situaciones de la vida cotidiana, el uso de herramientas tecnológicas y la repetición de un hecho, algo que hoy hablábamos. Pero para, para no hacerlo teórico, ¿sí? Teníamos media hora. Creo que en los próximos 15 minutos quiero compartirte algunos ejemplos, ¿sí? Un par de ideas sobre cómo los padres, cómo los docentes podemos usar estos datos, ¿sí? Podemos usar esta metodología con nuestros estudiantes, con nuestros hijos. ¿Cómo introducir las ciencias, por ejemplo, con los más pequeños? Mediante la metodología STEAM. La ciencia en la educación, por ejemplo, del nivel inicial, tiene que ver con facilitar la curiosidad y la búsqueda de los recursos que ya están al alcance de sus manos, ¿sí? Entonces, es sumamente importante guiar a los niños en la exploración de su entorno, ¿sí? Y ver cómo podría traer la ciencia y darle vida en su ambiente. Algo que yo animo a los docentes es a no tener miedo de usar un lenguaje científico y recordar siempre, pero siempre hacer preguntas, las preguntas correctas. ¿Y cuáles son esas preguntas? Las preguntas que nos hagan pensar, ¿sí? Recursos didácticos, por ejemplo, que podemos utilizar para implementar o para enseñar ciencias con la metodología STEAM. Plantas, animales, clima, reciclaje. Algunos ejemplos para ayudar a los niños a pensar acerca de la ciencia en el ambiente del hogar o en el salón de clases puede ser explorar las medidas con la pregunta, ¿cuántos pasos necesitas dar para llegar al otro lado de la habitación? ¿Sí? Enseñar a los niños a predecir, experimentar y reflexionar. O, por ejemplo, explorar la naturaleza con la pregunta, ¿qué seres vivos son los que ves dentro o fuera de nuestro hogar o del salón de clase? ¿En qué forma son iguales, diferentes o especiales? Es importante que podamos motivar a los estudiantes a hacerlo lo más descriptivos posible. O, por ejemplo, con los niños, explorar el movimiento con la pregunta, ¿qué es lo que hace que tu cuerpo se mueva? ¿Sí? Es importante, entonces, buscar en ellos, motivarlos a que planteen o que tengan una hipótesis, pedirle a los niños que puedan observar y explorar cómo las partes de su cuerpo trabajan juntos. Les contaba de mi niña de 5 años, pero a veces estamos paseando o conversando de cualquier tema y ella me dice, papá, tengo una hipótesis. Y la verdad que me da gracia porque creo que la palabra hipótesis recién en los últimos años de secundaria yo pude comprenderla un poquito más, pero antes no me animaba o quizás hasta ni me salía decirla. Ahora, tecnología. ¿Cómo introducir la tecnología? Estamos yendo letra por letra, ¿no? STEAM. Tecnología. ¿Cómo introducir la tecnología en el nivel inicial, por ejemplo, mediante la metodología STEAM? La tecnología incluye más que solo la pantalla, decíamos hoy, más que solo los ordenadores, más que solo el celular. Entonces, es importante que podamos utilizar lo que se encuentra en nuestra casa o en el salón de clase para analizar cómo se utiliza la tecnología, por qué es importante. Y es de suma importancia que la mente de los niños profundicen en cómo son resueltos los problemas.
Recursos didácticos para trabajar la tecnología en nuestro salón de clase o aún en nuestro hogar. Luces, dispositivos móviles, electrodomésticos, sacapuntas. Esta parte, sí, es importante permitir a los niños que ellos puedan experimentar con la tecnología y a la vez que le ofrecerle ayuda a ellos y preguntarles sobre la experiencia. Por ejemplo, ¿habías notado cómo las lámparas, sí, cómo el foco, sí, ilumina la sala, cómo ilumina la habitación? ¿Te has preguntado acerca de eso? O decirle, veo que estás utilizando un lápiz, un lápiz. ¿Qué hace un lápiz? O por ejemplo, dime todas las cosas para las que puedes utilizar las tijeras. O por ejemplo, utilicemos este teléfono, ¿sí? Este dispositivo móvil o tablet para tomar una foto de tu juguete favorito. Algunos ejemplos que lo podemos traspolar también en los otros niveles. ¿Cómo introducir la ingeniería? ¿Sí? STE. Ingeniería. En el nivel inicial ahora mediante la metodología STEAM. La ingeniería es reinventar lo que ya está presente de una manera que solucione los problemas reales. Debemos permitir a los niños construir, innovar, cambiar o modelar objetos o materiales en el salón de clases con esta pregunta en mente. ¿Cómo podemos utilizar herramientas o nuestras ideas para resolver un problema? Algunos recursos didácticos son los bloques, las ruedas, las cuerdas, cintas. Ahora, algo que podemos utilizar, ¿sí? O indicaciones que podemos seguir para generar un centro de juegos de ingeniería. Paso 1. Formulación de un problema y desarrollo de un plan. Ejemplo, los niños tienen que cruzar, en mi caso, por ejemplo, hoy estoy en Chaco, soy correntino, entonces digo, los niños tienen que cruzar el río, ¿sí? Para llegar a la escuela. ¿Cuál es el plan? Que trabajen juntos y diseñen un puente para viajar a través de él. Paso 2 sería la extensión del plan a través de una lectura interactiva. Ejemplo, que lean un libro sobre el puente General Belgrano, ¿sí? Otros puentes grandes para que los estudiantes capten su apariencia, su tamaño y objetivo. Paso 3, la parte de construcción, pruebas y reajustes. En este paso, debemos permitir que los niños piensen en materiales, en métodos y tomen decisiones para hacer el puente, por ejemplo. Una vez comprobado, que puedan realizar preguntas acerca de cómo creen que el puente va a funcionar. Y paso 4, explicación de los resultados. Es importante que podamos conversar con los estudiantes sobre la forma en que diseñaron exitosamente el puente, para así ayudar a sus amigos, animarlos a explorar el centro de bloques por sí mismos, por ejemplo, en el nivel inicial, ¿sí? De formas nuevas y significativas. La siguiente letra, la A, ¿sí? Artes. ¿Cómo introducir las artes con los más pequeños? ¿Sí? En el nivel inicial, mediante la metodología STEAM. Dice, el arte y es todo sobre la expresión creativa de ciencias y la elegancia de las matemáticas. Bueno, la ciencia y las matemáticas pueden ser divertidas, pueden ser creativas y emocionantes. Ambos campos influyen constantemente en el arte y viceversa. Algunos recursos didácticos pueden ser los colores, herramientas de dibujo, pegamento, instrumentos musicales. En esta parte, sí, parte del arte, algo que siempre yo comparto es que soy profesor de música y soy profesor de matemáticas.
Y me pasa que un tiempo atrás trabajaba en una escuela como profe de música y quería acercarme al departamento de exactas para trabajar con los profes de matemáticas, algunas ideas, y es como que el puente estaba roto, ¿no? Pero algo que es importante con la metodología STEAM, algo que es muy interesante, es justamente que al integrar la A, ¿sí? Las artes, podemos generar un gran vínculo y trabajar cosas muy interesantes. En los niños, por ejemplo, en el nivel inicial, eh, poder mantener la expresión artística en mente de nuestros estudiantes durante las actividades STEAM, realizando preguntas, ¿qué colores utilizarás? ¿Sí? Y preguntarles que nos cuente, decirle que nos cuente por qué los eligió, o preguntarle, veo que estás dibujando un arco iris, me dirías los pasos que seguiste para hacerlo, cuántos arcos vas a pintar, cuántos colores piensas que tiene el arco iris, qué hace tu proyecto diferente al de tu amigo. Eh, Vamos a planear 3 formas diferentes de crear lo mismo utilizando diferentes colores y materiales. Ahora, para, no sé, el nivel secundario, por ejemplo, se me ocurre poder trabajar fracciones, ¿sí? Eh, en las clases de música. ¿Y cómo es eso, Natanael? Por ejemplo, si la música, eh, el compás, ¿sí? La definición de compás es la división de la música en partes de igual duración. Estamos hablando de un concepto de fracción, ¿sí? Tenemos distintos tipos de compás, simples, compuestos. Las figuras musicales también tienen su valor, su duración, ¿sí? Ese tiempo. Las redondas, ¿sí? Blancas, negras, corchea, semicorchea, fusa, semifusa. Tenemos las alteraciones. Trabajar armonía en música es realmente trabajar análisis. Hay un ejemplo que yo siempre comparto, que es el de el vals de los 30 segundos de Mozart. Mozart lo compuso jugando con 2 dados, después busquen esa experiencia, es muy interesante, y trabaja con la combinatoria. Resulta que arrojando esos dados y combinando los compases que él escribió, podemos crear durante billones de años, cada 30 segundos, estrenar una nueva composición de Mozart, combinando los compases que él escribió. Y muchas veces en la música decimos, no, ya está todo escrito sobre cierto género musical y resulta que este vals no nos alcanzaría la vida del planeta para poder escucharlo completo. Que hay cosas muy interesantes. El sonido, trabajar la frecuencia del sonido en física, ¿sí? La armonía pitagórica. Hay muchas cosas muy interesantes para trabajar y combinar las artes. Natanael, te interrumpo un segundito. En 2 minutitos van a ser y media para que organices un cierre, así damos lugar al intercambio, si estás de acuerdo. Bien, bien. ¿Sí? Y la última letra es la M de matemáticas. Entonces, ¿cómo introducir las matemáticas en esta metodología STEAM? Las matemáticas son el lenguaje universal de STEAM, también un aspecto crítico de un programa de educación de temprana y alta calidad. Y algunos recursos que podemos utilizar para introducir las matemáticas primero en el nivel inicial o con los más pequeños son patrones, termómetros en este tiempo justo de aislamiento, ¿no? De distanciamiento, con los protocolos educativos, las formas, los calendarios. Es decir, podemos desarrollar las habilidades matemáticas de los niños utilizando, saben, ejercicios como identificación de números. Preguntarle, ¿me podría señalar el número 1 en alguna pancarta, en alguna pizarra? O, por ejemplo, trabajar el conocimiento de cardinalidad de conjuntos. Veo que estás leyendo un libro, contemos juntos las páginas. O, por ejemplo, trabajar secuenciación numérica. ¿Podrías ordenar estos números de menor a mayor, darle una serie numérica? O comparación de cantidades. Si tienes 5 naranjas, yo tengo 3. ¿Quién tiene más? Ordenamiento y clasificación de objetos.
Ordenemos, por ejemplo, decirle nuestra comida por el color, la textura, ¿sí? O el tamaño, comparación numérica, ¿qué número es más grande? Entonces, para ir finalizando, la educación STEAM y el futuro de nuestros hijos. Les podría decir que son muchas las razones del por qué los sistemas basados en STEAM son cada vez más una norma dentro de muchos proyectos y comunidades educativas. En primer lugar, los estudiantes trabajan en equipo y aprenden a tomar decisiones conjuntas. En segundo lugar, aumentan su capacidad para la resolución de problemas de manera creativa, mejoran su autoestima, impulsan sus capacidades comunicativas, aprenden mediante la experimentación en primera persona, retienen más fácilmente los conceptos aprendidos, disparan su imaginación y sus ganas de crear cosas nuevas. Entonces, como un resultado final, se ven estudiantes que toman riesgos reflexivos, se involucran en el aprendizaje experimental, persisten en la resolución de problemas, valoran la colaboración y el trabajo mediante el proceso creativo. Entonces, estoy convencido que esos estudiantes serán los innovadores, los educadores, líderes y estudiantes de la nueva era. Por lo tanto, la metodología STEAM, considero desde mi humilde posición, es hacia dónde se dirige nuestro mundo actual. Y es importante ayudar a nuestros estudiantes, nuestros hijos, nuestra generación, que puedan adoptar esta metodología, que puedan adoptar el STEAM, haciéndoles preguntas abiertas, compartiendo sus intereses y dándoles amplias oportunidades para explorar. Muchas gracias. Y si quieren algo más, algunos proyectos más, pueden también ingresar en culturamaker.ar y ahí estamos cargando proyectos de las capacitaciones que vamos haciendo sobre metodología STEAM, en las cuales participó y colaboró con nosotros la profesora Cristina. Y en esa página van a encontrar proyectos de docentes que van cargando sobre metodología STEAM. Bueno, muchas gracias. Siempre es muy bueno y muy lindo escucharte, Natanael. Ahora sí, invito a que abran, si quieren, las cámaras y para generar un intercambio de preguntas, de experiencias y poder conversar un ratito con él. Ana María está levantando la mano. Si querés, Natanael, dejar de compartir pantalla, así nos vemos todos juntos. Dale. Sí. Ahora sí. Ana María, te escuchamos. Sí, no, igual fue un... No quería hacer ninguna consulta. Bueno, toqué el celu. No hay problema. ¿Alguien tiene ganas de comentar algo, alguna experiencia? Por los chats no hubieron preguntas puntuales, pero sí se generaron como conclusiones, por ejemplo, como que para llevar adelante esta metodología, la idea siempre es entonces interrogar, generar preguntas, llevar a nuestros alumnos a la duda y desde ahí poder empezar con el pensamiento. Claro, sí, a través de la experimentación, ¿no? Y sobre todo algo que hoy yo contaba, ya siendo docente, me toca conocer esta metodología y el tallerista, Gustavo Riestra, él es director de educación en el Ministerio de Educación de Uruguay, nos presenta la experiencia y nos deja que trabajemos, que podamos realmente jugar con el manos en la masa que dice, ¿no? También Furman, pero él está como orientador, como facilitador, pero nos dejó ahí siendo ya docentes, ¿no? Entonces, para mí fue fuerte ese impacto, porque a veces uno como docente lo que trata de hacer es plantear la teoría primero, no sé, por ejemplo en el área de matemática. Bueno, dar el concepto, y hablamos de fracciones, dar el concepto de qué es una fracción, cómo se realizan las operaciones, no sé, y después dejarles a ello. En cambio, justamente lo que se busca en esta metodología activa, ¿no? Que es una metodología basada en la metodología del aprendizaje basado en proyectos, es que los estudiantes puedan de manera autónoma generar el conocimiento a través de la experimentación. Así que sí, lo más importante es generar preguntas que los haga pensar, ¿sí?
¿Alguien quiere compartir algo más? Se generó una conversación en el chat era justamente esto, en el aprender haciendo. Y ahí empezamos a conversar algunas en el chat y creo que es la conclusión de esta metodología. Sí, para contarles un ejemplo, nosotros en una de las capacitaciones que tuvimos el año pasado para docentes, en este caso, trabajamos la disección de un calamar, por ejemplo. Se imaginarán una experiencia realmente única. En mi caso, como organizador de esa capacitación, me tocó encargarme de que cada docente, más allá de que lo hicimos virtual, cada docente pueda tener su calamar. Entonces, con la institución, ¿sí? Compramos los calamares, estamos en Chaco, ¿sí? O sea, no estamos cerca o es algo que, no, podíamos trabajar con la tararira, quizás, no, se nos ocurrió, ¿sí? Trabajar la disección de un calamar. Bueno, lo conseguimos, trajimos y un calamar por docente, ¿sí? Y bueno, y resulta que este especialista, que viene un biólogo, comenzó con la disección, ¿sí? En realidad, nos trae un poema, por ejemplo. ¿Sí? El poema del Kraken. Entonces comenzamos a trabajar literatura, comenzamos allí a estudiar un poquito de la historia, después las partes, ¿sí? del cuerpo de este calamar. Una vez que llegamos a la parte de la disección, comenzamos a ver la estructura, a trabajar la ingeniería. Por ejemplo, algo muy interesante que ahí yo lo aprendí, que los sifones de soda fueron inspirados justamente en el calamar. Sacamos con los docentes la pluma, sacamos la tinta, pudimos escribir con esa tinta. Bueno, antes de diseccionar medimos, entonces trabajamos estadística. No, esto es lo que nos permite justamente la metodología STEAM, ¿no? A través de una experiencia, ¿sí? Y este profesor no es que comenzaba a darnos las teorías, ¿sí? Sino que cada uno iba experimentando, ¿sí? Así que, no, imagínense, fue una experiencia realmente muy interesante. Y bueno, y de esa manera, yo, por ejemplo, en mi caso, como les contaba, también soy profe de música y de matemática, trabajo con mis estudiantes muchas veces esto de las fracciones, esto de la combinatoria, ¿sí? Del poder, a través de jugar un poquito con la combinatoria, comenzar a crear nuevas canciones, ¿sí? O simplemente nuevos ritmos. Entonces, ver cómo en una experiencia pequeñita, por ejemplo, con una placa de makey, conectar frutas y bueno, y trabajar una escala musical y hablar sobre la distancia entre tonos, semitonos. Podemos trabajar desde primaria hasta secundaria y les digo hasta nivel superior. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la distancia entre un semitono es raíz doceava de 2, o sea, es una locura. Entonces, realmente es una metodología, como hoy les decía, no es la panacea, ¿sí? No es que nos viene a solucionar todo, pero sí es una gran herramienta para implementarlo en nuestras aulas y sobre todo en este tiempo, ¿no? Que estamos viviendo así de aislamiento, de esta metodología en burbuja que vamos a estar trabajando también. Bueno, muchas gracias, te agradecemos mucho. Ojalá que podamos en nuestras aulas incorporar de a poquito, ir aprendiendo un poco más. Y de esta manera damos cierre a este taller de STEAM. Muchas gracias, Natanael, muchas gracias a todos los que participaron. Y bueno, gracias a ustedes por la atención, por el tiempo que invirtieron. Y bueno, ya saben, pueden visitar la página o escribirme. Si querés recordarla. Bueno, es Cultura Maker, ¿sí? Cultura, ahí lo escribo en el chat. Maker.ar. Y les dejo mi correo por si a alguien le interesa trabajar algún proyecto en particular. Podemos ¿sí? compartir experiencias. Bueno, muchísimas gracias. No, a ustedes. Hasta luego.